Nos habíamos quedado en la que era la definición de error de clase. El error de clase está definido como el máximo error que puede cometer un instrumento de medición analógico, ya sea de cualquier tipo, sea un amperímetro, un voltímetro, un kilowatímetro. Y esto tiene que ver con las consideraciones que tiene el fabricante al armarlo, los materiales y demás. Es una forma de hacer notar, ¿sí? De decirle al, al que compró el equipo, si vos vas a medir con esto, vos tenés cierto error del cual no vas a poder escapar, que es inherente al equipo. Bien, ya de por sí uno, cuando estuvimos hablando en la clase pasada, de que cuando uno mide una unidad, una magnitud, de cualquiera sea el estilo, se hace una corriente, una tensión y demás, una resistencia, después vamos a empezar a hablar de lo que son equipos de resistencia, de medición de resistencia, uno nunca puede saber cuál es el valor real. Bien, puede tener una aproximación, una precisión de lo que es el valor que tiene, pero nunca es la realidad. Por lo tanto, estos errores, por más que uno toma como error algo que es malo, ¿sí? Es algo que que es inherente al equipo. El equipo no puede saber de ninguna manera, por lo menos hoy en día, tal vez en algún futuro, cuál es el valor exacto de la medición. Bien, entonces tiene que aproximarlo, hacer cierto rango de medición. Bueno, vimos el ejemplo en el cual si yo teníamos un instrumento, un voltímetro que tiene un rango, un fondo de escala de 500 volt, en el cual se les preguntaba si cuál era el error de clase, ¿sí? El error de clase estaba identificado por un pequeño número, la clase del instrumento estaba indicada por un Buenas pequeño noches. número, por un pequeño número que se encontraba en un cuadrante de lo que es el equipo, en este caso está acá, que indica 1,5, y con En eso la yo parte inferior. en la parte inferior izquierda, puede estar a la derecha, puede ser, es indistinto, ¿sí? Ahí depende del fabricante donde pone, pero sí tiene que estar indicado. Este voltímetro es de una empresa que se llama Circutor, que es una empresa muy conocida de equipos de tablero. Eh, y lo que me decía, bueno, habíamos hecho el cálculo y nos decía que cuando yo me quería medir 300 volts, iba a cometer un error de 7,5 volts, más o menos 7,5 volts. No es que porque yo tengo este error de 7,5 volts porque estoy midiendo 300 volts. Lo mismo va a pasar si mido 400, si mido 300. Exactamente voy a tener exactamente el mismo error de En 7,5 toda la escala. en toda la escala. Exactamente. Es un error en toda la escala. De esa manera, bueno, empezamos a hablar de lo que son las calibraciones, cuando uno empieza a medir lo que es manda a calibrar un equipo, el laboratorio de calibraciones nos tiene que mandar una hoja de registro en el cual tenemos una constante que se llama valor de corrección, el cual nos decía que era una quebrada de calibración, que era una, un gráfico que nos mostraba que según los valores que iban midiendo, el equipo iba haciendo cierto error que tenía una incertidumbre propia de lo que es el equipo con el que se midió esa curva de quebrada. Y que uno podía decir, bueno, a medida que yo voy midiendo, en los lugares donde yo voy midiendo, tu equipo va cometiendo cierto error. Bien, eso es normal, ¿sí? Puede ser por muchas cuestiones, puede ser por el mismo desgaste del equipo, la forma que está construido, etcétera. Aparece entonces, con este tipo de definiciones, aparece algo que se llama cota del error relativo. Bien, la cota de error relativo es un valor que permite conocer cuál es el mayor valor posible, cuál es el mayor valor posible de error que uno puede que puede encontrar al hacer una medición, ¿sí? Nosotros habíamos visto que el error relativo estaba dado por el siguiente valor, que era E igual al error total, el error absoluto sobre la variable, ¿sí? Sobre el valor real. Y en consecuencia podemos escribirlo así en este tipo con este tipo de números, con números o en porcentajes, ¿no? Que simplemente es multiplicando el valor que vimos por 100.
que obtenemos por 100. La cuestión es que si ustedes se están dando cuenta, el valor que está en la parte inferior, por el cual, que está en el denominador, por el cual dividimos el error, es el valor real, el valor de la variable. Y recién acabamos de decir que este error nunca, o sea, este valor nunca lo íbamos a saber, porque para poder saberlo deberíamos tener, por ejemplo, un patrón. Pero en el día a día, cuando yo mido una tensión en un tablero, en una línea o la corriente la misma, este valor nunca lo voy a saber. Entonces empieza a aparecer, aparece esta definición que se llama cota de valor relativo, que en vez de contrastar contra el valor real, ¿sí? Lo que hace es contrastar contra el valor medido. Bien, de esta manera yo estoy cometiendo un error nuevamente, ¿sí? Estoy agregando más error a mi medición porque lo estoy sopesando contra el valor que estoy midiendo y no contra el valor real, pero, pero yo puedo saber, lo que hago es, si yo tengo un valor que es mi error, que está pesado contra el valor real, si yo si yo sé que mi equipo es confiable, tiene ciertas características constructivas que son buenas y demás, tengo la clase y demás, yo puedo saber que ese error, ¿sí? No va a escapar de un rango mucho mayor, no va a escapar a un rango muy grande. Yo sé que mi error, mi valor real va a estar entre estos rangos, que es el valor medido, hacia arriba o hacia abajo de la escala. O sea, yo me puedo dar ese lujo porque sé que voy a cometer un error, pero no va a ser tan grave porque mi equipo está bien calibrado. Bien, claramente uno para poder utilizar el valor, la cota de error relativo, tiene que saber que el equipo está bien medido. Está bien calibrado, perdón. Eh, las líneas rojas que están en la parte de del gráfico me muestran, son el rango donde me muestra que mi error va a estar. ¿Sí? Mi error relativo va a estar. ¿A qué me estoy refiriendo? Este error relativo es el que yo peso contra XB. Pero si yo lo mido contra XM, como vimos recién con el multímetro, yo sé que voy a estar cometiendo un error que va a estar en este rango y no va a escapar de ese rango. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Y básicamente es otra forma de definición de error, la cual es un poco más eh, alcanzable, se puede decir, como que es Más realista, digamos. más realista, gracias, más realista. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí, si ustedes empiezan a ver hojas de datos de ciertos instrumentos o una hoja de calibración, el cual no les aparece un error real, o sea, un valor real, sino un error relativo con respecto a otro instrumento, lo que tienen que saber ustedes es que del error que es el error relativo real, lo que están midiendo es un error más o menos un porcentaje más de error por utilizar un valor que estaban midiendo externamente. ¿A qué me refiero con eso? Para que se entienda la idea. Nosotros estuvimos hablando en la clase pasada que cuando mandábamos a calibrar un equipo, el, lo hacíamos frente a un patrón. Bien, ese patrón, que puede ser otro equipo, por ejemplo un voltímetro puede ser otro voltímetro de mayor clase, tiene un error asociado igual. Como nuestro equipo tiene un error, ese patrón también tiene un error. Entonces, ellos pueden decir, bueno, yo medí este valor y tu equipo midió este valor. ¿Quiere decir que el valor que está midiendo el equipo de laboratorio es el verdadero? No, pero estoy seguro que va a ser mucho mejor la aproximación que tiene ese equipo que el que estás mandando a calibrar vos. Entonces, puede ser que aparezcan ciertos valores como esto, que es el error de la cota de error relativo. ¿Sí? Eh, bien, todo esto conlleva un montón de análisis, sí, que dependiendo del tipo de... para que se vea antes de continuar, voy a mostrarles que según el tipo de voltímetro o amperímetro, lo que sea, los iconos pueden aparecer en distintos lugares. Un segundito analógico. Por ejemplo, si ustedes se fijan ahí en internet y buscan voltímetro, fíjense acá tiene un voltímetro de escala cuadrática, ¿sí? El cual les indica, por ejemplo, que la clase es de 2,5, ¿sí?
si empiezan a revisar, por ejemplo, acá tienen uno que, bueno, que estamos ahí en la imagen, es 1,5, tienen de escalas logarítmicas. Por lo general son los kilowatímetros los que tienen escalas logarítmicas, los voltímetros y amperímetros tienen escala lineal o cuadrática, de esta manera. Se llama así cuadrática por la forma que tiene. Bien. Entonces, toda esta cuestión del ahorro relativo, yo no puse la demostración en el apunte porque consideré que era un tanto más complicado, porque hay que hacer ciertas integrales y demás, eh, que nos indica cuándo un equipo es mejor para medir, en qué lugar es mejor para medir. Como siempre vamos a usar nuestro caballito de batalla, imagínense que tiene un voltímetro el cual tiene un fondo de escala de 100 volt. Bien. Eh, Esa representación yo puedo mostrar esos 100 volt en cualquier lugar de la escala, ¿sí? O sea, puedo mostrar la guía, lo que vimos recién, lo que es la escala de cualquier manera. Puede ser de forma uniforme, de forma cuadrática o en forma logarítmica. Depende de la forma que esté armado el equipo, según, según cómo yo estoy midiendo mi, mido la tensión, los equipos, ¿sí? La escala que estoy utilizando, tiene mayor o menor error relativo. O, si quieren, una cota de error relativo. Bien. Particularmente lo que estuvimos viendo, lo que son de escala uniforme, que son los que más se encuentran en lo que es la industria, tienen un error relativo bastante importante cuando intento medir a bajo valor de escala. ¿Sí? ¿A qué me refiero esto? Con esto, que si yo quiero medir, por ejemplo, en este lugar, en la parte inferior del, del equipo, voy a cometer mucho más error relativo o error absoluto que el que tengo a fondo de escala. Bien. Lo mismo sucede con la escala cuadrática. Si yo tuviese una escala cuadrática como que vimos recién, tengo un error relativo importante en lo que es casi a la mitad de la escala, pero para valores mayores como llegando a lo que es llegando al fondo de escala, el valor, ¿sí? El error que está acá es mucho menor. Y existe también los equipos voltímetros de escala logarítmica que, a diferencia de los anteriores, tienen un error constante. O sea, yo sé que voy a cometer eh, menor error, o sea, no que voy a cometer menor error, sino que voy a cometer un error constante, mida donde mida en mi equipo. Bien. Estos errores yo no los pongo en los ejercicios porque son bastante difíciles de interpretar y tienen que ver en sí con lo que es la ecuación. ¿Se acuerdan que nosotros estuvimos viendo en la clase anterior? Estuvimos viendo que había ecuaciones de sensibilidad, por ejemplo, del hierro móvil, perdón, del IPBM, lo que era imán permanente y bobina móvil. Después teníamos otro tipo de sensibilidad, lo que era lo que eran los equipos de hierro móvil, los cuales estaban dados por la forma que dependía la deflexión de lo que era la aguja. A ver si lo encuentro. No les tengo. Teníamos algo que era tipo una proporción que dependía de la deflexión, una idea que dependía de la deflexión con respecto a la corriente. Bien, depende del tipo de equipo que es, voy a tener distintos errores. Esto es para que lo tengan en claro. El día de mañana seguramente cuando vean un tablero no se acuerdan de esto, pero un voltímetro en un tablero no se acuerdan de esto, pero es importante que lo tengan en cuenta de que al estar midiendo según el tipo de equipo que tienen, también un error. ¿Y qué quiere decir? ¿Cómo se ve esto? Sí, vamos a hacer un ejercicio. Lo que voy a hacer yo ahora es para no dejar, porque me di cuenta en las otras grabaciones que cada vez que hacemos un ejercicio queda esperando hasta que se resolvemos, queda como un bache de silencio, así que lo que voy a hacer ahora es frenar la grabación y volver a grabar, ¿sí? Lo que vamos a hacer a continuación es eh, utilizar para ver cómo se comporta esta medición, ¿sí? Este error de, de medición, cómo se aprecia en el siguiente ejercicio. ¿Sí? Así que los invito
a que intenten resolver esto. eh, Ahí pongo pausa en la grabación. Un segundito que cometí un error. Bien, ahí está, seguramente ahí voy a tener la pausa. Bien, entonces, nos pide, el ejercicio nos pregunta que tenemos que hacer una medición de una cierta magnitud con dos, y tenemos para poder, nos ofrecen dos modelos, ¿sí? De voltímetros, los cuales tienen distinta clase. No hablan de cómo están construidos, simplemente nos dice la clase es esta y nosotros tenemos que decir cuál de los dos nos conviene utilizar eh, para medir. Bien, la magnitud a medir, ¿sí? Nos dice que tenemos que medir un valor de 80 volts. ¿Sí? ¿De dónde sale el valor? Ni idea. Pero nos dice que como parámetro es, si tenemos, por un lado, un instrumento que tiene una clase de 0,5 y tiene un fondo de escala, ¿sí? De 250 volts. Bien. Y por otro lado tenemos un equipo que tiene una clase de 1 y tiene un fondo de 100 volts. ¿De acuerdo? Recordarán de la tabla que a medida que la clase era más chica, ¿sí? A medida que iba bajando la clase, esto nos quería decir que nuestro equipo, ¿sí? Tenía menos error de clase. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál de los dos me conviene? Bueno, simplemente tenemos que hacer el cálculo. Sabemos que el error de clase, ¿sí? Que está dado que es el error máximo que va a cometer el instrumento ese, está dado por más menos la clase, ¿sí? Por el valor a fondo de escala dividido 100. Bien, de esa manera, si nosotros empezamos a calcular los valores, reemplazando directamente los valores, vamos a saber cuál es el que nos va a convenir. Para el primer caso, si tenemos el dispositivo el cual es de clase 0,5. Si reemplazamos el error máximo que va a cometer ese instrumento, va a ser más menos 0,5, ¿sí? Por 250, perdón, no más por 250 volts dividido 100 volts. Si multiplicamos esto, nos va a dar, agarro la calculadora, 0,5 por 250, 1.25. 1,25, exactamente. Nos va a decir que esto es más o menos 1,25 volts. Bien. Y para el segundo equipo, ¿sí? El error máximo de clase va a ser igual a más o menos 1 por 100 dividido 100 volts. 100 dividido 100, disculpenme. Esto nos va a dar igual a 1 volt. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero medir 80 volts o cualquier valor en el fondo de escala, lo que va a suceder es que voy a tener un error de 80 volts más menos 1,25 volts, ¿sí? Este entre paréntesis. Y para el otro caso voy a tener un error de 80 más menos 1 volt. ¿De acuerdo? Fíjense que por más que el instrumento tenga una clase mayor, una clase mayor, que indicando que se puede cometer un error más grande con este equipo, para este valor nos conviene utilizar, para medir 80 volts, nos conviene utilizar este valor. ¿De acuerdo? Algo similar ocurre con los multímetros, ¿sí? Que cuando uno mide en el rango, tiene un multímetro con un dial, a medida que uno va tratando de medir un valor resistivo o demás, es otro tipo de error, tiene que ver con la cantidad de dígitos y de cuentas que tiene el multímetro, pero pasa exactamente lo mismo. Yo al medir con el multímetro tengo que setear el rango de tal manera que el error que produzca sea el menor. Queda como colorario, para este caso, que para medir una unidad, ¿sí? Debe evitarse instrumentos de medida cuyo valor a fondo de escala sea bastante mayor al valor a medir. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo mi multímetro, creo que Yo lo veo, escribí. tenemos el multímetro, el cual tiene un fondo de escala que va
uno va de 100 a 0 volt, bien, y el otro tiene de 200 volt, va de 0 a 250. Para uno los 80 volt van a estar por acá, y para el otro van a estar más o menos por acá, ¿sí? Esto hace que se cometa mucho más error. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Alguien no entendió esto? Bueno, continuemos entonces. Eh, bien. Bien. Existen otros tipos de errores, ¿sí? El error de clase es el principal error que uno puede tener en un instrumento de medición analógico. Pero además de esos errores, de ese error de clase, aparecen otros errores que tienen que ver con el instrumento en sí, la forma que se mide o incluso la persona que está mirando el equipo. Bien, por ejemplo, el error que vimos recién, eh, por ejemplo, un error grosero sería el que vimos recién, o sea, utilizar un equipo que está demasiado lejos, las unidades que tengo que medir, la magnitud que tengo que medir con respecto al fondo de escala. Bien, esto tiene que ver con una mala elección del operador, o sea, utilizando una clase que no es correcta y demás. Bien, existen otros tipos de errores que son los errores sistemáticos, ¿sí? Que se dividen o sea, son errores, se llama sistemático porque se cometen siempre que se realice la misma medición. Si yo mido 80 volt, si estoy subiendo, por ejemplo, la tensión o disminuyendo la tensión, ese error siempre se va cometiendo. Tienen que ver con algo propio del equipo, de la naturaleza del equipo, de la forma en que está construido, si es de imán permanente, si es de hierro móvil, si es electrodinámico, la calidad del imán permanente, si es un tipo distinto de un imán de neodimio o un imán de ferrita, por ejemplo en un IPBM, la calidad del resorte o el elemento de amortiguación el que estoy utilizando, si es por ejemplo un resorte o si el elemento de amortiguación es una cámara de aire, si hay líquido, por ejemplo en los manómetros, si ustedes se fijan hay algunos que tienen agua en su interior, eso tiene que ver como es un elemento de amortiguación, el agua lo utiliza como una amortiguación, algunos que tienen aceite, eh, y tiene que ver De con glicerina. glicerina, gracias. Eh, y tienen esos errores, ¿sí? Son propios del equipo y no se pueden quitar. Por ejemplo, el primer tipo de error que vamos a encontrar de los sistemáticos, el error sistemático del método. Eh, estos errores se deben a perturbaciones que introducen los instrumentos para efectuar la medición. Por ejemplo, en el apunte puse un ejemplo de lo que es el método de medición corto de dos conexiones corto-largo que sirve para medir tensión y corriente. ¿De acuerdo? Es muy normal que cuando uno mide tensión en un circuito también quiera saber la corriente que está circulando, no para saber en sí cuánto es la potencia, porque para eso utiliza un kilowattímetro, pero por lo general para poder controlar cómo se está comportando, ya sea una bomba o lo que sea, un compresor y demás, ¿sí? Es importante saber cuánta tensión o cuánta corriente está consumiendo. Entonces existe algo que se llama conexión corta y larga. Bien,